Iglesia Adventista del Séptimo Día de El Paso East, Texas. Presenta el programa La Escuela de los Profetas. Quédate con nosotros a continuación. En la palabra de Dios, nosotros encontramos en el libro de Hebreo, en el capítulo 5, una declaración del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo está hablando de la fe. Hoy yo le he puesto por título a mi tema, mi mayor necesidad. Y quiero sugerir que mi mayor necesidad, nuestra mayor necesidad como individuo, como familia, como comunidad, como iglesia, es la necesidad de una fe genuina. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Se nos ha dicho, y yo lo creo, que la mayor necesidad de la iglesia es el volver a la piedad primitiva. Pero el llamado a volver a la piedad primitiva, al primer amor, es agradar a Dios. Y la palabra dice que sin fe, sin el uso de la fe, sin la práctica de la fe, es imposible agradar a Dios. El texto sigue diciendo que es menester, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, ¿por qué el apóstol hace esta aseveración y dice que al que se acerca a Dios crea que le hay? Crea que Él existe. ¿Por qué? Para creer en Dios, para creer en la existencia de Dios, tiene que ser única y exclusivamente un hecho de fe. Porque el mundo material, las cosas materiales se pueden meter a un laboratorio y comprobar su existencia. Es decir, la existencia de las cosas tangibles, de las cosas que podemos ver, de las cosas que podemos tocar, es fácil de comprobar. Pero es más difícil comprobar las cosas intangibles, las cosas que no podemos ver, las cosas que no podemos oler, las cosas que no podemos tocar. Pero hay cosas intangibles que nosotros sabemos de su existencia. Porque por su existencia existimos, nos movemos y somos, y no me refiero a Dios.
Me refiero al aire. ¿Cuánto han visto el aire? ¿Cuántos han tocado el aire? ¿Cuántos han olido el aire? Nadie. Pero sabemos de su existencia, porque sin aire no podemos existir. Porque es necesario para nuestra existencia, porque es lo que respiramos. No podemos verlo. Aquí está, esto está lleno de aire. El hecho de que nosotros nos estemos moviendo, el hecho de que nosotros estemos respirando, quiere decir que aquí hay aire. ¿Cuántos lo ven? A ver, miren a su alrededor. ¿Ven el aire? Ahora tóquenlo. A ver, extiendan su mano y toquen el aire. ¿Lo pueden tocar? Agárrenlo. Es imposible. Ahora, vamos a oler el aire. ¿Podemos oler el aire? No, porque es intangible. Pero sabemos y creemos que existe. Dios también es intangible. No lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos tocar, pero al igual que sentimos la existencia del aire a cada instante en nuestras vidas, asimismo sentimos la existencia de Dios a cada instante en nuestras vidas. No podemos llevar a Dios a un tubo de laboratorio. Físicamente no podemos comprobar la existencia de Dios, pero podemos sí ver las obras de Dios. Podemos sí sentir la influencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario que cuando tú como hijo e hija de Dios te acerca a Dios, crea que le hay. Ahora, el creer, y esto lo he dicho en otra ocasión, tiene dos connotaciones. Creer es saber de la existencia. Y dice la palabra que los demonios creen, saben de la existencia de Dios. Una cosa es creer que Dios existe. Y otra cosa es creer en Dios. Aquí cuando el apóstol dice, al que se acerca a Dios, crea que le hay. Y la segunda parte dice, y que es galardonador de lo que le busquen. Aquí Pablo está insinuando que debe de existir entre el creyente y en Dios y Dios una relación estrecha. Dijo Jesús cuando estaba haciendo aquella oración que encontramos en San Juan 17. Jesús dijo, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y esta expresión de Jesús está hablando de conocer por medio de una relación, porque no dice conocer de ti, sino conocerte a ti. En el mundo cristiano hay una discrepancia entre los que conocen de Dios y conocen a Dios. El conocimiento de Dios se adquiere por medio del estudio.
por medio de una investigación en los escritos sagrados, usted adquiere conocimiento de Dios. Y vamos a la iglesia, nos hacemos cristianos porque creemos en Dios y conocemos de Dios. Pero como cristianos tenemos que ir un paso más lejos, y aquí es que viene nuestra mayor necesidad, que tiene que venir a nosotros y ser suplida única y exclusivamente por un acto de fe. Mi mayor necesidad no es de conocer de Dios, es conocer a Dios. Porque al conocer a Dios, me voy a comportar como un hijo de Dios. Porque ya el ser hijo de Dios deja de ser un teorema, deja de ser una filosofía, deja de ser una teoría, y el ser hijo de Dios se convierte en una realidad cotidiana en la vida del creyente. Porque ese creyente conoce a Dios, tiene una relación personal con Dios. Así como depende del aire para existir, depende de Dios para existir. Y lo primero que hace cuando se levanta es hablar con Dios. Es entablar una comunicación con Dios, con su Padre. Y esa relación padre-hijo se convierte en una realidad. Entonces la vida comienza a cambiar. Yo he visto muchos cristianos que creen en Dios y conocen de Dios, y pasan 20, 30 años en una iglesia, asistiendo casi semanalmente a la iglesia, porque de vez en cuando se van a otros lugares. Conozco muchos adventistas del séptimo día que de vez en cuando toman unas vacaciones y no van el sábado a la iglesia, se van a hacer otras actividades y otras cosas, y dicen que conocen a Dios, conocen de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia habla, lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es una verdadera relación con Dios. De hecho, aquellos que conocen a Dios reflejan en su vida los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, hace una declaración que como conocedores, hijos de Dios, como cristianos que tenemos una relación personal con Dios y conocemos a Dios, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Si hay una oposición entre dos fuerzas intrínsecas en el ser humano, quiere decir que en cada ser humano se libra una batalla, que en cada ser humano hay una guerra entre los deseos
de la carne y los deseos del espíritu. Por lo tanto, es necesario que nosotros, como cristianos, identifiquemos bien cuáles son esos deseos de la carne y cuáles son esos deseos del espíritu. Porque están en guerra, están en lucha. Y nosotros los seres humanos tenemos una guerra constante entre el ego y el superego, entre los impulsos y la conciencia. Y los impulsos y la conciencia siempre viven peleando entre sí. Una cosa me dice la conciencia y otra cosa me dicen los impulsos. Y ahí está Eddie en el medio. Ahí estás tú en el medio. Por un lado tus impulsos, tus deseos, y por otro lado tu conciencia. Alguien te dice algo que te molestó. Inmediatamente los deseos son irte al pleito, irte a la contienda, responderle para atrás y decirle lo que se merece. ¿No es cierto? Pero por otro lado está tu conciencia que te dice, no, cálmate. Tú no puedes actuar así. Pero saben, siempre gana una de las dos. O ganan los impulsos o gana la conciencia. Y debido a esta guerra, debido a esta batalla, es que el apóstol Pablo nos dice: andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque estos están en guerra, estos están en lucha. Y él pasa a explicar en el versículo 19 de Gálatas 5 cuáles son esos deseos de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Bueno, yo estoy bien ahí, yo no cometo adulterio, así que yo estoy feliz. Yo soy un hombre espiritual, yo no soy carnal porque no cometo adulterio. Sigamos leyendo. Fornicación, mucho menos. Inmundicia, bueno, yo no como cosa inmunda. Disolución, idolatría, hechicería. Ni soy idólatra ni soy hechicero. Por lo tanto, esas cosas no son conmigo. Estoy bien. No practico las obras de la carne. No practico los deseos de la carne. Así que ando bien. Cuidado, sigamos leyendo. Enemistades. Y ya que comienzan a pisarnos los talones y a pisarnos el callo. Porque lamentablemente conozco a muchos cristianos que inclusive en la iglesia a la que ellos asisten tienen enemigos declarados. Y tal vez no dicen, bueno, yo soy enemigo de fulano, pero tiene mala relación con fulano, habla mal de fulano, donde fulano va, él no va. Y si esos no son enemigos, ¿cuáles son los enemigos? Sigue diciendo, pleitos. Yo no sé, pero el 90% de las veces que llaman a un pastor a una casa, ¿saben por qué es? ¿Ah? Pleitos entre el esposo y la esposa y el esposo, los padres y los hijos y los padres. Y déjenme decirles que los que nos llaman a nosotros pastores son cristianos.
Y levanten la mano aquellos que en sus hogares no hay pleito. ¿Sabe? Yo no puedo decir que en mi hogar no hay pleito, por eso me metí la mano en el bolsillo, para no tener la tentación de hablar mentira y levantarla. Porque si digo en mi casa no hay pleito, en mi hogar no hay pleito, estoy siendo mentiroso. Así que este sombrero me sirve y tengo que ponérmelo. Porque mientras en nuestros hogares hayan pleito, aunque sean ocasionales, yo no quiero decirle que en mi casa hay pleito todos los días, no. Yo no recuerdo la última vez que tuve un pleito con mi esposa. Pero con mi hijo segundo, aquel que tuvo el problema del corazón, casi siempre que nos juntamos tenemos pleito. Y tengo que pedirle a Dios que me ilumine para poder hablar con mi hijo sin que lleguemos a pleito. Sí, porque ya está por teléfonos. Por teléfono de vez en cuando discutimos. Y esto no es fruto del espíritu. Los pleitos son fruto de la carne. Los otros días andaba con un amigo mío, anciano de iglesia. No se preocupen, no fue aquí en El Paso, fue en Houston. La última vez que fui a Houston andaba con mi amigo, que es anciano de iglesia, andaba su esposa y mi esposa, íbamos caminando. Y mi amigo es más joven que yo, tiene como 34, 35 años. Y su esposa tiene como 30 años, una muchacha bien bonita, bien parecida. Y vamos caminando en el mall, en galería, y de repente viene un joven de unos 30 años también, saluda a su esposa por su nombre, y aquel anciano de iglesia se queda mirando. Y mira al tipo así con ojos de no muy buenos amigos. Y intercambian saludos y se mandan saludos a sus familiares. Y de repente, ¿y quién es ese? ¿Y de dónde lo conoce? ¿Y por qué no me ha hablado de él? ¿Y qué cada tiempo se ven? Y yo me paré en el medio de lo, dije yo, oye, párale, deja que responda una pregunta, porque ya le ha hecho 5 y no ha respirado, y si te dejo tranquilo le va a hacer 40, y cada pregunta que sigue le hace más molesto. ¿Sabe? Estaba celoso el hombre. Y después de los pleitos, dice que los frutos, el próximo fruto es el celo. Y yo sé que hay hombres que celan a su mujer hasta con la sombra. Y sé que hay mujeres que celan a sus esposos hasta cuando se ponen a barrer, porque hasta con la escoba lo celan, porque tiene al bajo como una faldita. Y la Biblia dice que los celos son fruto del espíritu, fruto de la carne y no fruto del espíritu. Así que sigue diciendo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero hacer énfasis nuevamente en aquellas que nos compiten, como son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias. Que si estamos practicando alguna de estas cosas y no la dejamos, si la seguimos practicando, que nos preparemos porque no vamos. Sí, aunque creamos en Dios. El apóstol dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya yo identifiqué una en mí que tengo que dejar de practicar, y es el pelear con Giovanni. Tengo que dejarlo porque si sigo peleando con él, la palabra dice que no voy a heredar el reino de Dios. Así que no hago nada con estar aquí predicando, porque no voy para allá. Así que para ir tengo que dejar de practicar los pleitos con mi hijo. ¿Has identificado tú alguna en tu vida? No me digas que tú eres más santo que yo soy más santo que ti. No. Estamos aquí todavía tenemos algunas situaciones que tenemos que dejar. Y para eso estamos aquí. Para ver cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que dejar de practicar para poder heredar el reino de Dios. Porque yo quiero heredar el reino de Dios. Y yo sé que tú estás aquí en esta hora porque tú también quieres heredar el reino de Dios. Así que ¿cuáles son esos frutos de la carne que todavía te están venciendo? Comencemos a trabajar, comencemos a luchar para poder dejar estas cosas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ya vimos cuáles son los frutos del Espíritu, cuáles son esos deseos que nos nacen de nuestros impulsos. Ahora vamos a ver lo que la conciencia nos dice. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Algunas otras versiones usan una palabra que me gusta más, porque tolerancia. Y tolerancia es poder aceptar la otra persona como es, con sus virtudes y defectos. Eso es tolerancia. Tolerancia es aceptar a la persona como es. Cuando yo trabajaba en la escuela tenía un amigo homosexual y un día otro amigo mío me encontró hablando con él y sabía que era homosexual y me llamó la atención y me dijo: ¿tú crees en la homosexualidad? Y digo yo, claro que creo en la homosexualidad. Mira, eres homosexual. Eso es una realidad que no podemos negar. Sí, pero tú la aceptas. Digo, no, yo no la acepto. Porque de acuerdo a mis principios es pecado.
Yo no acepto la homosexualidad, pero acepto a la persona homosexual. Y eso se llama tolerancia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un pecado y Dios ama al pecador. Y si Dios ama al pecador y yo soy un discípulo de Cristo y un seguidor de Cristo, yo también tengo que amar al pecador. Y el Señor me mandó y me llamó. Digo, me llamó y me mandó a buscar los pecadores y a llamarlo al arrepentimiento. Es lo mismo. Yo no acepto la prostitución, pero sí acepto a una prostituta. Porque ya no estamos hablando del hecho, estamos hablando de la persona. Yo no acepto al robo, pero hablo con un ladrón aunque tenga que tener la mano en la cartera. Porque es una persona. Y nosotros tenemos que tener tolerancia con los defectos del ser humano. Porque yo también tengo los míos. Y quiero que me acepten tal y como soy. Como Cristo acepta a todos. Tal y como es. Eso es un fruto. La paciencia, la tolerancia. Y sigue diciendo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando andamos así, conforme al Espíritu, andamos en una nueva vida, bella y hermosa. Y dice la palabra entonces en el libro de Efesios, en el capítulo 4, esto pues os digo y requiero en el Señor, que no os andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, practicando las obras de la carne, teniendo el entendimiento entenebrecido o ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, porque ya no le hacían caso, no escuchaban a su conciencia, se dejan guiar por los impulsos y por los deseos de la carne. Dice la palabra que entonces se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos dejar la pasada manera de vivir. Dice el versículo 22, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y que nosotros como hijos de Dios debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de los frutos del espíritu, del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Dice el versículo 30 que cuando practicamos los frutos de la carne, contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y que de nosotros toda amargura, todo enojo, toda
ira, vocerío, maledicencia sea quitado de vosotros, y también toda malicia. Antes debemos ser los unos con los otros benignos, misericordioso, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta sola clase de vida, esta clase de vida solo podemos vivirla por la fe en Cristo Jesús. Conociéndolo a Él, conociendo a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual Él nos envió. Yo quiero hacerte un llamado, como el llamado que hace el apóstol Pablo, de que andemos como hijos de luz. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos vivir. Como hijos de Dios debemos comportarnos. Nuestra existencia debe de estar marcada por una forma diferente de vida en la cual reflejemos de verdad los frutos del Espíritu. Un estilo de vida, una forma de vida que donde estemos se sepa que allí está un hijo, una hija de Dios. Porque su forma de hablar es diferente. Su forma de reaccionar es diferente. Su misma forma de ser es diferente y su luz alumbra. Porque el Espíritu de Dios vive en él, vive en ella. Y su conducta es el resultado de los frutos del Espíritu moviendo su existir. Que esta sea nuestra realidad, la tuya y la mía. Y que desde hoy en adelante estemos más preocupados en practicar los frutos del Espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor, tu Dios, mi Dios, reflejar su rostro sobre ti. Haga el Señor de ti misericordia. Y con esa misericordia puedas resolver tus problemas, solucionar tus conflictos, sanar tus enfermedades. Y sobre todas las cosas, ponga el Señor en ti su paz.